positiva por todos y de mi parte, que soy el doctor Barreiro también de España, pues agradecemos a Janssen que nos haya invitado y la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos. Gracias a todos por venir, a los asistentes, que es fundamental, y vamos a hacer un simposio satélite un poco distinto, ¿no? Somos muy amigos, pero vamos a hacer un poco el Pimpinela, ¿no? Vamos a discutir, ya que estamos aquí en Buenos Aires, qué mejor que Pimpinela, un grupo que admiramos todos, pero vamos a hacer un poco discutiendo, vamos a discutir varios temas, nos vamos a preguntar sobre, bueno, sobre todo temas clínicos, ¿no? Temas clínicos con Stelara, porque aquí vamos a hablar de Stelara, de ustekinumab. Un par de cosas técnicas, nuestros conflictos de interés, y por favor, si pueden, escaneen, porque de las preguntas nos las vendrán en un iPad, aunque yo prefiero que dan de la mano, las hagan de todas las maneras que quieran, pero al final, bueno, pues tendremos un ratito, yo creo, Ana, para preguntitas, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. ¿Y qué hacemos? ¿Empiezo yo? Empiezas tú mismo. Venga, empiezo yo. Tú me prometiste volver. Sí, lo comprendo, pero... Bueno, estamos aquí, en Panco, vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué les voy a contar de la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que son enfermedades muy complejas. Es decir, yo siempre me gusta decir la misma frase. Cuando vean aquí un ponente que vea muchísimos pacientes de enfermedad inflamatoria, como vemos nosotros, que estamos en un momento que llevamos, como se dice, hemos visto tantos pacientes, pero al ver tantos pacientes también evolucionamos mucho y fallamos mucho. Es decir, yo siempre digo que yo cada vez fallo más, o como he fallado tantas, por lo compleja que es esta enfermedad. ¿Y qué es lo que te dice? Pues, por ejemplo, las grandes diferencias entre los crones, ¿no? No pues se puede ser lo mismo un Crohn estenosante que un Crohn fistulizante, los abscesos, los síntomas que pueden ir cambiando en la colitis, ¿no? Pues los síntomas, cómo pueden ir cambiando, los tipos de colitis, cómo van evolucionando, y sobre todo los objetivos que veremos cómo han ido cambiando. Esta es la famosa slide que no deja de ser una slide mucho más compleja de lo que parece, porque es la vida real del día a día de nuestros pacientes con Crohn, ¿no? Que, bueno, pues hay una frase preclínica de la que se va a hablar en este congreso. Mañana va a haber una conferencia de la doctora Zabana sobre este tema, pero luego va a estar los primeros síntomas. Cuando son los primeros síntomas, cuando se diagnostica un Crohn, normalmente, si diagnostica a tiempo, suele tener un patrón inflamatorio. Pero con el tiempo va evolucionando a una mayor carga estructural, donde puede haber fístulas, estenosis, se puede operar, y después de operar, aunque es un reset, sigue teniendo gravedad. También se hablará de la postcirugía, la doctora nos hablará de la postcirugía en este congreso. Y entonces la clave es tratar pronto, tratar aquí donde el paciente se puede prevenir la evolución. Y, bueno, pues todo nos dice que aquí, en este momento, pues es donde los biológicos, como veremos, van a ser más efectivos, en estas fases más tempranas. Bueno, yo esta gráfica la puedo poner de una manera más personal, que es lo que sabemos que va a pasar. Si aquí, sin hacer spoilers, es decir, sabíamos que iba a convertirse en Darth Vader, entonces, si este niño no lo tratamos pronto, pues va a llegar a ser pues un villano o no villano, según lo veamos, pero no es el momento para discutir ese tema. Como digo, aquí los biológicos es donde pueden prevenir el curso de la enfermedad, y en esto va a cursar un poco todo lo que vamos a hablar. Pero ¿qué pasa con la colitis? Con la colitis no hay nada tan claro como en el Crohn. En la colitis hay muchos tipos de colitis, hay pacientes que se mantienen mucho tiempo sin avanzar a terapias biológicas, pero también se ha visto que con el paso del tiempo, todas las colitis van a tener un porcentaje que van a acabar colectomizados. Y es cierto que, por ejemplo, las colitis más graves suelen ser las colitis más extensas. Es una cosa que a veces, cuando se dice en el Crohn, sabemos qué pacientes van a ser más graves. Sí, pero en la colitis también tenemos datos que nos van a hablar de eso, de progresión y evolución, ¿no? Un poco esto, y esto es un poco lo que hacemos también nosotros. Este es un estudio que hicimos hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, entre España y Portugal. ¿Qué vimos aquí ya en el año 2010? Pues que en Crohn, bueno, pues cómo
casi la mitad de los Crohnes sí van a operar. Y en colitis, en la otra gráfica, lo que vemos es que las colitis extensas van a tener, bueno, pues la gran mayoría van a recibir o un inmunosupresor o un biológico, de aquellas lo había infliximab, pero vamos a ver que el porcentaje de pacientes que pueden colectomizarse, y esto en rojo es que va a salir por aquí Darmol, no. Vale. Bueno, ¿y cuáles son un poco nuestros objetivos? ¿Qué queremos? Bueno, está Stride, que se vamos a hablar durante tanto, pero los objetivos son muy importantes. Un objetivo en paciente es ponerse bien pronto. Vamos a hablar de rapidez, pero es muy importante ponerse bien pronto. La calidad de vida. En la mesa anterior, magnífica, se ha hablado de las perspectivas del paciente, lo que piensa. El paciente quiere hacer su vida normal, el paciente quiere salir con sus amigos, quiere poder hacer deporte, quiere una vida normal. Es algo que muchas veces son endpoints que son difíciles. La remisión libre de esteroides. Esto es la palabra mágica. La remisión con esteroides no es remisión. La remisión tiene que ser sin esteroides. Y hablaremos después de la curación mucosa. Les invito mañana, hasta ahora que contaremos secretos de la curación mucosa y, bueno, pues de nuevo lo que has hablado, la comunicación y que el paciente entienda y esté alineado con nosotros. Pero bueno, Ana, ¿qué dicen las guías? Yo totalmente de acuerdo contigo, Manu, en tu introducción, en ponernos una perspectiva de lo que es la enfermedad inflamatoria, tanto Crohn como colitis, porque yo creo que es muy importante recalcar que ese carácter progresivo que tenemos todos aceptado, que nos has puesto esas gráficas de variante que manejamos todos y que hay pocas presentaciones, ¿no?, de Crohn que empiecen sin la gráfica. De hecho, yo la he utilizado en una de las mías mañana. Pero quiero recalcar que colitis ulcerosa, el no control de la actividad inflamatoria también se asocia con una progresión de la enfermedad y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, para ayudarnos en nuestra práctica clínica están las guías, las recomendaciones que nos dan las guías, que no lo son todo. Las guías hay que adaptarlas después al paciente, a la situación. Por supuesto no lo son todo, pero están ahí para ayudarnos porque consisten en una revisión extensa de la literatura y en una interpretación importante que hacen los expertos a la hora de llegar a estas recomendaciones. Tú estás en ECO, has estado implicado, hemos estado también en algún topical review y sabemos perfectamente el ingente trabajo que lleva detrás, ¿no?, el sacar las guías. Y bueno, ¿qué nos dicen las recomendaciones de las diferentes guías? Pues yo aquí os pongo las recomendaciones de 3 sociedades con mucho peso, como es la Sociedad Americana de Gastroenterología, ECO, y la Sociedad Británica, y las 3 dicen lo mismo, abogan por la utilización ya en primera línea de Stelara, de ustekinumab, en pacientes con enfermedad de Crohn moderada, grave, ya lo sabemos, son los pacientes que van a requerir la terapia biológica, pero en 2 circunstancias, ya no solamente pacientes que han fracasado a terapia anti-TNF, sino también pacientes que han fracasado a lo que antes llamábamos terapia convencional, que ahora las nuevas recomendaciones de las guías ECO dicen que debemos cambiar la nomenclatura y decir que son fármacos que están avalados en su eficacia, ¿no? Y esto es lo que quería decir, no solamente fracaso anti-TNF, sino también fracaso a esa denominada previamente terapia convencional, que son los corticoides o los fármacos inmunomoduladores. Y esto se considera así con una recomendación fuerte. Y, por supuesto, en aquellos pacientes que van a conseguir la remisión después de la inducción, lo que abogan estas 3 guías es por el mantenimiento del tratamiento también con Stelara. Bien, si avanzamos un poquito más, también tenemos otros terrenos en los que las cosas no están tan claras, como la enfermedad luminal de Crohn, como es la enfermedad perianal. Esto lo podemos discutir, cuál es vuestra experiencia, ¿no? Después, cuando abramos el turno de preguntas, no solo, como decía Manu, las que podáis lanzar por el chat, sino las que queráis hacer desde aquí, desde la sala, cuál es vuestra experiencia, ¿no?, en el uso de Stelara en la enfermedad de Crohn fistulizante perianal, porque concretamente AGA hace una recomendación condicional a la utilización también de Stelara. Nosotros sabemos que la primera línea en enfermedad perianal, y es así, las guías tampoco lo discuten, es el tratamiento anti-TNF, pero muchos pacientes van a perder el tratamiento o tienen circunstancias que impiden el tratamiento con anti-TNF. Pues bueno, aquí hay una recomendación condicional también a la utilización de Stelara en el paciente con enfermedad de Crohn perianal. Y ya nos vamos a mover a la colitis ulcerosa.
¿Qué nos dicen las guías? En este caso vamos a empezar por las guías ECO y que lo que nos dicen es que nos recomiendan fuertemente, es una recomendación sólida para la utilización en el paciente con enfermedad de Crohn, también, con colitis ulcerosa moderada grave, también en esas dos circunstancias. El paciente anti-TNF, que ha fallado anti-TNF como lo hacíamos antes, pero no solo eso, sino también el paciente que ha fallado a la conocida previamente como terapia convencional, y lo mismo que decíamos antes, es una recomendación fuerte y se recomienda el mantenimiento después de que el paciente consiga la respuesta en la inducción. Y las guías AGA, en este caso también estamos hablando de colitis ulcerosa, ya tienen unos cuantos años, y nos van a recomendar la utilización de ustekinumab para la inducción de la remisión en estas circunstancias que comentábamos, ¿no? Tanto para pacientes que han fracasado previamente a otros fármacos, como para los pacientes, quiero decir, anti-TNF, como para los pacientes con la terapia convencional, y tenéis que tener en cuenta que los pacientes que han fracasado previamente a terapia anti-TNF, ustekinumab va a estar por delante de vedolizumab y de adalimumab. Tenemos datos, tenemos metaanálisis que apoyan esto. Y además nos dicen las guías que podemos utilizarlo en combinación con fármacos inmunosupresores. Yo sé que en tu práctica clínica tú, y lo vas a decir después, tú eres muy fan de solo, yo también, y la verdad es que prácticamente todos mis pacientes con ustekinumab, si no es por circunstancias un poco especiales, van a estar en monoterapia. Bueno, pues recomienda eso, que se puede utilizar también en comboterapia, y recomienda la utilización de ustekinumab por delante de la monoterapia con fármacos inmunosupresores. Y bueno, esta me ha parecido una guía curiosa, la guía malaya. La verdad es que no la manejaba ni la conocía, y como las circunstancias en cada parte del mundo son un poco diferentes, lo que dice esta guía es que ustekinumab o vedolizumab son fármacos que debemos, y tú vas a hablar de esto, vas a hablar de perfil de seguridad, estarían en una situación de recomendación para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de reactivación de infecciones, y supongo que por la incidencia que tiene la infección en esta parte del mundo, pues lo recomiendan en el caso de que haya riesgo de infección tuberculosa. Luego, nada, sencillamente un recordatorio, ahora que estamos en momentos de advenimiento de tantas nuevas mecanismos de acción, pues recordaros cómo funciona Stelara, que sabéis que actúa inhibiendo las dos interleuquinas, la 12 y la 23, y esto va a tener repercusión en las dos vías fundamentales de inflamación, que son TH1 y TH17, con todas las consecuencias que va a tener desde el punto de vista inmunológico. Y a continuación, pues a mí lo que me gusta siempre es pasar de todo esto, que son las guías, que están muy bien y que todo está con sus statements, con su teoría, al terreno real, a la práctica. Y esta es una paciente mía de la consulta, se llama Irene. Sé que no le importa que lo diga, porque le dije que iba a venir a Buenos Aires y que iba a contar su caso, y ella, que se encuentra fantástica, me dijo por supuesto que sí. No llegamos al tema de poner la foto, pero no le hubiera tampoco importado. Bueno, pues Irene es una niña de la consulta que debuta de su enfermedad con 18 años, se comenzó en el año 2015, debutó en el año 2015 y recibió primero corticoides en una estrategia mucho más convencional de lo que haríamos ahora mismo. Se le puso después azathioprina, y estando con azathioprina hace un absceso intraabdominal que no se ve muy bien en ese TAC, pero es su TAC. Tenía un engrosamiento a nivel de ilio terminal y tenía un pequeño absceso que estaba ahí en el límite, medía 3 centímetros, y los radiólogos intervencionistas decidieron no drenárselo, se le colocaron antibióticos y se decide añadir adalimumab porque era una enfermedad fistulizante, era un patrón B3. Y es curiosísimo, y no, después de los años, la verdad es que no he podido traeros la imagen, pero hizo una reacción sistémica a la primera inyección de adalimumab, se puso en contacto con la enfermera, y de esto hablaremos también, de unidades, con nuestra enfermera de enfermedad inflamatoria intestinal. Y decidimos, en ese momento, pedimos el uso compasivo de ustekinumab, y la niña empieza el tratamiento con ustekinumab. Y entra en una situación de remisión clínica, bioquímica, una remisión profunda durante todos estos años. Y os traigo las imágenes de la gráfica, que estaba hecha hasta el año 2018-2019, pero hace nada ha vuelto, en sus seguimientos estuvo viviendo fuera, estudiando fuera, y ella sigue en situación de remisión clínica. Tal es la remisión que tiene,
fue que nosotros pudimos desintensificar el tratamiento de 90 miligramos cada 8 semanas a 90 cada 12, porque es un caso de early treatment, de paciente que empieza el tratamiento biológico prácticamente desde el principio. Y esto es lo que os venía a traer, o sea, tenemos datos de los ensayos pivotales con ustekinumab que nos muestran cómo aquellos pacientes que no están experimentados a los fármacos anti-TNF van a tener una mejor respuesta o pacientes naives que aquellos pacientes que sí que han fracasado. Esto pasa con todos los tratamientos, pero por supuesto también pasa con Stelara. Y no solo es eso, tenemos datos también long term, a 5 años en enfermedad de Crohn, que lo que nos demuestran es que el paciente que tiene la fortuna de responder y las cosas van bien, y sabemos que esto va a pasar así mucho más si empieza con líneas precoces de tratamiento, va a sostener el tratamiento durante muchos años. Mi paciente es paradigmática, es que está así desde hace 9 años y creo que era un caso clínico que lo ejemplificaba muy bien. Así que te doy el testigo para que nos hables de eficacia y de durabilidad. Bueno, pues vamos con una parte que yo creo que es un repaso importante, porque es poner los puntos fuertes, ¿no?, de Stelara. La rapidez. La rapidez es algo que, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, hablamos de que es para toda la vida la enfermedad, pero este primer momento con un fármaco es muy importante, porque si no responde pronto, es decir, si a las 8 semanas son 2 meses, en 2 meses estamos en verano, bueno, en verano nuestro, vosotros estáis en invierno, en 2 meses pasa muy rápido todo, y 8 semanas con síntomas son muy duros, de ahí la importancia, es decir, cuando se hacen los estudios de inducción, lo que queremos es eso, tener resultados pronto para que después, bueno, se mantenga después. Pero para mí es importante y la rapidez, ¿no? La rapidez. Bueno, pues desde los corticoides, que eran fármacos muy rápidos, pues con los biológicos cada vez se van dando más datos de rapidez. ¿Y qué datos tenemos en Crohn con Unity? Bueno, pues tenemos que ya en la semana 3, pues 1 de cada 3 pacientes, o casi el 40%, presentaba una mejoría con respecto, no digo a placebo, sino esta gente que recibía, con respecto a placebo claramente, pero sobre todo que decían pronto que estaba bien. Y la rapidez puede variar mucho. Yo os pregunto a cualquiera de vosotros qué considera rapidez y es distinta. Por ejemplo, para mí la rapidez es el corredor de Kessel en menos de 12 parsecs, que es lo que hace el halcón milenario, pero para lo mejor otro tiene otro concepto distinto de rapidez. En colitis ulcerosa, creo que la rapidez es todavía más importante, porque psicológicamente, cuando el paciente deja de sangrar, es algo que lo ve como algo bueno. Los datos de Unify, de rapidez, son tremendamente positivos. Se ve que 6 de cada 10 pacientes en la semana 8 pues tienen una respuesta, por lo tanto, estos son los pacientes que después van a continuar. Por lo tanto, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y unas características de Stelara, que luego va a dar mucho la persistencia, que es probablemente, como ha dicho Ana, su gran ventaja, pero no tenemos que menospreciar para nada que es un fármaco tremendamente rápido. Y aquí hemos en Crohn datos, por ejemplo, cómo bajan el número de deposiciones ya desde el día 2 de poner la intravenosa, y el dolor abdominal, que el Crohn es algo bastante incapacitante. Esto está medido con los PROs, que ya se ha hablado antes la doctora Pilar un poco de lo que son, pero es algo que ya digo, que a la semana estos pacientes ya tengan menos dolor, menos diarrea, ya es algo muy importante. Y lo mismo en colitis, ¿no? En colitis, bueno, pues que dejen de sangrar, es algo fundamental. Por lo tanto, esto es un poco lo que hemos dicho, la remisión temprana, es decir, o quienten pronto que se pongan bien, es una de las características. Pero, sin duda, y lo has comentado, el paciente quiere estar bien mucho tiempo, como esta chica que has comentado. Y esto es una de las grandes, y intentamos explicar un poco el porqué de las grandes ventajas de Stelara, ¿no? Porque se mantiene. Estas curvas, que son curvas de verdad, es decir, curvas bien hechas, porque se van eliminando los que reciben placebo, todo. Estas curvas nos vienen a decir que son unas curvas bastante horizontales, y que tienen probablemente menos pérdida de respuesta que otros fármacos. ¿Será por la inmunogenicidad? Bueno, pues lo hablaremos dentro de un rato, pero yo creo que esto es muy importante, que en 5 años un paciente se mantenga bien, y vemos que siempre un poquito mejor los
los naif, como pasa con todos los fármacos, es un dato que me parece muy interesante. Y esto era en Crohn, pero en colitis las gráficas son muy parecidas, una línea muy horizontal de remisión tanto en los pacientes más fastidiados como en los pacientes naif. Y que vamos a un poquito de la inmunogenicidad, ¿vale? Estamos acostumbrados al anti-TNF, a la que pueden haber anticuerpos, lo que comentó antes, que yo también, pues los inmunosupresores con el infliximab nos ayudan, es donde lo utilizamos. Bueno, pues tanto en Unity como en Unify, el número de pacientes que desarrollaron anticuerpos es tremendamente bajo y a 5 años. Es decir, estamos hablando de datos no a un año, que a un año son todavía más bajos, pero a 5 años el número que desarrollan es muy bajo. Yo, con pues casi 300 pacientes que tengo tratados, creo que solo tengo uno que me ha hecho anticuerpos en mi práctica clínica con Estelara. Por lo tanto, de inmunogenicidad, y ya me hiciste el spoiler, eres mi amiga, pero tal, es que da igual tratar con ustekinumab con inmunosupresor o sin inmunosupresor. Este es un estudio de práctica clínica que hemos hecho en España. ¿Y por qué? Porque yo soy fan de Solo, ya lo conocéis, de Han Solo y de Estelara Solo. Es decir, yo creo que quitar la azathioprina con Estelara, porque no tiene ningún sentido ponerlo a día de hoy. Y nos vamos a la vida real. Los datos de vida real, en general, siempre son de distinta manera. Los primeros datos en vida real hay que tener en cuenta que metemos los pacientes más fastidiados, con otra frase de mi amiga Pilar, ¿no? los pacientes pata negra, ¿no? Que dice ella, que el pata negra es el jamón mejor, pero que damos cada vez el mejor fármaco que tiene. Pues tenemos muchos pacientes en vida real que reciben el último fármaco que ha salido. Y eso hace que a veces los primeros resultados no sean tan buenos, ¿no? como puede ser un ensayo clínico. Sin embargo, después cuando se va con tiempo a tiempo, se ven que los datos que en vida real nos proporcionan otra información. Estos son datos a largo plazo de vida real, de porcentajes muy altos de persistencia, es decir, de que se mantienen con el fármaco, cercanos al 80%, pero yo voy un poco a ir a nuestro terreno. Después van a contar lo que es la base Neira, que es pues una de las joyas que tenemos en GTEC, que es donde hacemos estudios en vida real con todos los fármacos, ¿no? Y este es un estudio liderado por la doctora Iborra del Hospital de la Fe de Valencia, en el que recopiló todos los pacientes con ustekinumab en Crohn que teníamos en GTEC y que se vio que las tasas de persistencia eran todavía mayores que en vida real. Es decir, estamos hablando del 70 y tantos % al año. Por lo tanto, otra característica es la persistencia. Y en algún otro estudio de vida real, también español, como es el estudio SUSTAIN, con casi 500 pacientes, estamos hablando de una cifra muy elevada, vemos de nuevo esa línea tan horizontal, ¿no? Que hace que se mantengan durante mucho tiempo. Y ojo, ¿qué pacientes estamos hablando? Estamos hablando de pacientes que la gran mayoría han fallado a uno o dos biológicos, que la mayoría habían sido operados. Estamos pacientes graves, pacientes con Crohn graves. Pero vamos a hablar de la serie de moda. ¿Cuál fue la serie de moda de zombies que hubo el año pasado? ¿Cuál fue? The Last of Us. Pues yo os voy a contar una película que es The Last of Us. Lo último de ustekinumab. Y lo último de ustekinumab viene de nuevo de Valencia. Es un estudio que hemos hecho entre varios hospitales, entre el Hospital de la Fe, mi hospital de Santiago y algunos hospitales de Madrid. Y de nuevo, lo que hemos visto es que con 108 pacientes con colitis ulcerosa vemos una supervivencia del fármaco del 81% a la semana 96. Vemos ahí la gráfica, es decir, la persistencia no es que nos lo cuenten esas gráficas, hay que decirlo, tan fastidiadillas que con tanto número que son las de los pivotales. En nuestro día a día vemos cómo las tasas de remisión por la persistencia son muy elevadas. Y vamos a hablar un poco de otros temas, de la remisión clínica, de la remisión sin corticoides y de nuestra querida curación mucosa. No hagas spoilers, que hablo mañana yo, ¿eh? No, de esto ya no voy a decir nada. Bueno, pues lo que tú decías antes, para mí una remisión clínica, cuando el paciente tiene que seguir tomando corticoides, no es una remisión clínica de verdad. Y aquí tenemos datos de remisión clínica
sin corticoides, que es de lo que os voy a hablar, y además a largo plazo, a 5 años, que es lo que nos interesa. O sea, que el paciente no necesite corticoides y que no tengas que estar volviendo a dar pulsos de corticoides. Bueno, pues aquí veis los datos. En las gráficas, lo podéis ver a la derecha, estarían todos los datos de remisión clínica en enfermedad de Crohn a 5 años, y después tenemos subdividida la gráfica en remisión clínica al final de estos 5 años, por pacientes que habían recibido previamente anti-TNF o no. Y es un poco lo que comentábamos antes, que realmente siempre van a salir mejor parados los pacientes que no han estado expuestos a los fármacos anti-TNF, y en la parte de la derecha de la gráfica veis la remisión que de verdad queremos, la remisión clínica sin corticoides. Y bueno, que tengamos aproximadamente un 50% de los pacientes que estén en esta situación, realmente son cifras muy buenas, porque además quiero haceros una reflexión, pensar también en los pacientes que entraron en el estudio, ¿no? Eran pacientes que había que darles otras oportunidades y probablemente también no eran los pacientes más fáciles. Y esto va a tener que ver con otras cosas que vamos a hablar después también de la curación endoscópica y otros datos histológicos también. Y luego lo que estáis viendo son los que consiguen estar en remisión sin corticoides de los que precisaban corticoides en basal. Pero la gráfica de más a la derecha lo que dice es que de todos los pacientes que están en remisión clínica, la mayor parte de ellos, un 90%, no van a necesitar usar los corticoides. Y también tenemos datos que también son muy interesantes, aunque ya hay datos de colitis ulcerosa a 4 años, estos que os muestro yo aquí son de remisión libre de corticoides a 3 años. Veis en la parte de la izquierda de la gráfica toda la población en general de los pacientes que están en remisión sintomática, y a la derecha en remisión sintomática sin corticoides, y luego vamos a ver los pacientes a la derecha, que son los pacientes que no habían recibido terapia biológica previa, es decir, los naives, que siempre son los que van a salir mejor parados. Y como podéis ver, casi un 80% de estos pacientes van a estar en remisión clínica a los 3 años de su colitis ulcerosa sin la necesidad de usar los corticoides, es decir, datos realmente buenos. Y ahora nos vamos un paso más, ¿no? Lo que tú decías, estamos manejando continuamente los objetivos STRIVE, Pilar también lo ha dicho muy bien y yo es que estoy absolutamente de acuerdo, están muy bien estos objetivos, pero no frustremos tampoco a los pacientes ni nos frustremos nosotros, porque resulta que no todos los pacientes, o Treat to Target no es algo para todos los pacientes, es un objetivo, o sea, cuanto más cosas podamos conseguir es fantástico, pero ¿a qué precio? O sea, tú lo decías, Pilar, pues para algunos será una mejoría, para otros realmente será conseguir de esto que vamos a hablar, que es la remisión endoscópica, que es lo ideal. Pero aparte estamos manejando, ya lo sabéis, nuevos conceptos. STRIVE dice que estos no son objetivos formales, pero que son objetivos deseables, y quizá si tenemos la suerte de volver a estar aquí dentro de 2 años, pues igual estaremos diciendo que la curación transmural o la curación histológica ya sí son objetivos formales. Ahora son objetivos que se pueden plantear, que sabemos que el paciente que los consigue va a tener una mejor evolución a largo plazo, pero como tal no son objetivos formales. Y bueno, vosotros que manejáis también todos los ensayos clínicos, sabéis que hay múltiples definiciones, y de esto hablaremos. Yo tengo una charla también mañana que habla de cómo medimos estos objetivos, y hay no sé cuántas siglas diferentes, ¿no?, de combinaciones de remisión endoscópica, con combinaciones con diferentes criterios histológicos. En general, y hablando de Stelara, cuando hablamos de la curación mucosa histoendoscópica, estamos hablando de mejoría endoscópica y también de mejoría histológica. Si se consigue, si el paciente las consigue, pues miel sobre hojuelas, porque este es el paciente que va a tener una mejor evolución a largo plazo, con menos riesgo, como veis, de recaídas, de hospitalizaciones, de cirugía, y también menos riesgo, lógicamente, porque va a tener menos inflamación de desarrollo de neoplasias. Y aquí os muestro datos a 4 años del estudio UNIFY, del estudio de colitis ulcerosa, de ustekinumab, y aparte de los datos de respuesta clínica y de remisión clínica que podéis ver a la izquierda de la imagen, tenemos datos también de mejoría endoscópica. Y otra de las cosas, y lo comentaré mañana, es que el estudio UNIFY fue paradigmático en el sentido que fue en el primero a partir del que se empezó a hablar de estos datos histológicos, además de los datos endoscópicos.
Esto, si queréis, luego lo discutimos, porque es muy curioso cómo los primeros estudios, los Unities y el InUnity, que es el estudio de mantenimiento de Stelara en enfermedad de Crohn, nos dan unas tasas, unas proporciones de curación mucosa que realmente son mucho más bajas de lo que se ha visto después. Es muy curioso. No estaban diseñados tampoco para valorar este endpoint y el tamaño muestral no estaba diseñado para esto. Cómo se mide, también se puede discutir, pero tampoco sin hacer spoilers para mañana, pero yo creo que también eso, pues el tipo de paciente, y yo creo que lo que se utilizó en unos y otros como gol estándar de curación, porque no hay realmente el SISUS este de 0, SISUS este de menos de 2, es algo que podemos discutir, ¿no? Porque porque muchas veces las cifras no te hablan de la exigencia de lo que quieres, ¿no? Hay que leer muy bien qué significa, ¿no? qué targets son los que se han medido. Porque si ves luego el estudio CView, que también podemos discutirlo y vamos a tener una parte al final de la charla de estudios head-to-head, realmente estamos hablando ya de unas tasas de curación endoscópica de un 30%, que no tiene nada que ver con ese 4 o ese 13%. Y si vamos a metaanálisis de vida real, que siempre, muchas veces, por suerte, también las cosas van mejor que en el ensayo clínico, que tiene unos criterios muy férreos de ingreso y demás, pues aquí estaríamos hablando de unas tasas muy parecidas al CView, de aproximadamente un tercio de los pacientes que sí que van a conseguir la remisión, la curación mucosa, y también lo que se conoce como la remisión profunda, que son esos pacientes que van a estar en remisión endoscópica y que también van a tener una remisión clínica por CDAI por debajo de 150. Y háblanos de otro de los puntazos fuertes que tiene el fármaco, como es la seguridad, Manu. Bueno, a mí en general hablar de seguridad o escuchar una charla de seguridad me aburre soberanamente. O sea que es algo que se ríe mi amiga Yamile porque habla de seguridad mucho. No, tú no me aburres, pero es cierto que a mí me aburre porque es un tema que nos preocupa, pero son números, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad es que cuando utilizamos un fármaco tenemos que tenerlo en cuenta, pero muchas veces no solo al principio, sino a largo plazo, es decir, no en una situación desesperada, ¿no? Como es esta, ¿no? Donde no tenemos nada que decidir ni que pensar. Entonces yo os voy a contar los datos que hay, que sobre todo son datos de que es un fármaco tremendamente seguro. Es decir, a 5 años, pues cuando es inferior los datos, en principio, de lo azul con de lo verde, es que es tan seguro como el placebo o más seguro que el placebo. Es decir, yo siempre digo que para mí ustekinumab es una preocupación menos, ¿no? Es decir, podemos hablar de la famoso triángulo de Regueiro, en el que en la punta está, bueno, pues ustekinumab con todas las antiinterleuquinas y bevacizumab, lo más seguro. Pero bueno, queremos decir, en cuanto a lo que le preocupa al paciente, infecciones, malignidades, lo que nos preocupa a nosotros es decir, pues es un fármaco muy seguro. Y lo mismo en Crohn que en colitis, es decir, no se han visto diferencias en uno ni en otro, ¿no? Es decir, los datos son muy buenos de adversos, es decir, estamos en menos de un 3% y menos de un 1% de malignizaciones a largo plazo. Pero aquí sí que quiero centrarme en un subgrupo de pacientes que me parece tremendamente interesante. Probablemente aquí, cuando hablo con vosotros, veis menos paciente de edad avanzada, pero nosotros cada vez vemos más. Eso es algo, ya no solo por un pico de edad, sino porque nuestros pacientes se van haciendo mayores, es decir, los pacientes son nuestros compañeros a los que dedicamos inflamatoria de vida. Y este es un presentado en la UEG por Subratagos, es un dato de los mejores que hay con Stelara, porque nos dice que el porcentaje de infecciones, el porcentaje también de tráfico de malignizaciones en pacientes jóvenes y de edad, porque 60 años vamos a discutir ahora y vamos a hacer una votación a ver lo que es mayor o no, porque aquí seguro que no estamos de acuerdo, pues es algo que nos preocupa, pero necesitamos estos fármacos más seguros, porque van a ser pacientes con más comorbilidades. Pacientes mayores, a ver, ¿quién os parece mayor? Obi-Wan Kenobi, aquí Sir Alec Guinness tenía 60 años en esta foto.
y Yoda 929. Es decir, no podemos, cuando hablamos de paciente de edad, tengo que hablar también de paciente frágil, de paciente de edad. Pero me gustaría dar datos, no los de laboratorio, sino datos de nuevo de Neida, y en este estudio liderado por Diego Casas, un joven valor de GTQ, en el que 650 pacientes de nuestra base Neida, es decir, más todavía que en los estudios pivotales, de nuevo que se vio que en cuanto a eficacia, supervivencia, seguridad, todo lo que hemos realizado, ustekinumab estelar es igual para menores de 60 o mayores de 60. Y bueno, este también es un metaanálisis de Virginia Solitano, que me parece muy interesante, en el que, bueno, pues hace una comparativa con todos los estudios publicados, en el que, bueno, pues por ejemplo, cuando compara ustekinumab con un anti-TNF, se ve que, bueno, pues los pacientes con Crohn, porque colitis todavía no da tantos datos para comparar, tienen menos infecciones serias. Y también, incluso, que aunque en el triángulo están los dos arriba, también se ve menos riesgo de infecciones de ustekinumab con respecto a vedolizumab. Y como somos muy amigos, te voy a dejar a ti la pregunta candente. Ahora están saliendo head to head, que es un fármaco buenísimo, estelar no tenemos duda, mucha experiencia, lo usamos mucho, tenemos datos propios, es decir, yo creo que probablemente es el fármaco, el GT, que ha sacado más publicaciones, pero últimamente hay un run con los head to head que quiero que tú nos lo desveles. Sí, por supuesto, como no hablar, no podemos defraudarnos, como no hablar del estudio Sequence, ¿no? Si habéis estado en la ECO, pues se levantaron todos los móviles para fotografiar, porque no está publicado el estudio, no estaba publicado todavía la presentación de Logan Perin-Virule. Y yo os voy a hablar de de un par de estudios head-to-head, y vamos a empezar con el estudio CView, porque este estudio sí que es un estudio doble ciego, randomizado, con grupos paralelos, a diferencia de lo que sucede, y haremos una serie de especificaciones de lo que sucede con el estudio Sequence. Por recordaros, el estudio CView es un estudio head-to-head que compara ustekinumab con adalimumab, pero que tiene también ciertas cuestiones que yo creo que debemos remarcar, y es que trata pacientes en una situación bastante precoz. Son pacientes early Crohn, que tienen el diagnóstico de la enfermedad menos de 2 años para la inclusión, y yo creo que esto es muy importante remarcarlo. Otras de las cuestiones con respecto, y que podremos hacer un poco de comparación con lo que pasó o con lo que ha pasado con el estudio Sequence, son resultados que podéis ver aquí. Aquí veis la interrupción del tratamiento en la semana 52 en las 2 ramas de tratamiento, con adalimumab y con ustekinumab. Y quedaros bien con las cifras. Con ustekinumab perdieron o abandonaron el tratamiento, o hubo que retirarlo, en un 15%. Nos quedamos con esta cifra, un 15% de los pacientes, y en la rama de adalimumab un 23%. Y aquí tenéis las diferentes razones por las que se suspendió: por falta de eficacia, un 2%, por retirada del consentimiento, casi un 6%, y por acontecimientos adversos, esto está en N, había 11 pacientes. Por empeoramiento de la enfermedad, pues 2,6%. Y no hubo diferencias significativas en estas pérdidas en las 2 ramas de tratamiento. Bien, y el endpoint principal es un estudio que se diseñó, y esto también es importante ver cómo es el diseño de los estudios, para valorar no inferioridad, pues demostró que ustekinumab estelara, frente a un fármaco consolidado en la utilización de enfermedad de Crohn como es adalimumab, no era inferior en este primer endpoint, que era el principal, que era la remisión clínica, medida tradicionalmente por el CDAI por debajo de 150. Después, otra de las cosas que siempre hay que comparar entre los fármacos es la seguridad, y podéis ver aquí los efectos adversos, que en global no fueron diferentes en las 2 ramas de tratamiento, y si vemos las infecciones, numéricamente sí que fueron superiores en la rama de adalimumab, pero no estadísticamente, un 40% frente a un 34%, y no hubo diferencias tampoco en las infecciones graves. Estas son las conclusiones, ¿no? Que en el perfil de seguridad pues tampoco se encontraron enormes diferencias. Lógicamente, adalimumab tenía más reacciones a nivel local.
Y en cuanto a efectos adversos que llevarán a la suspensión del tratamiento, había un 11% en adalimumab frente a un 6%. Y ahora ya vamos de lleno con el tema que está de moda, ¿no? Y es el estudio Sequence. Y a mí me gustaría que tengáis en cuenta o que entre todos hagamos una reflexión, una lectura crítica de cómo es el estudio. Es un estudio open label. ¿Y qué significa un estudio open label? Que los pacientes y los médicos sabemos que estamos recibiendo y estábamos comparando una terapia nueva frente a una terapia que ya existía. ¿Y en qué estaba cegado el médico? El médico estaba cegado en el CDAI, no sabía cómo iba puntuando el paciente a lo largo del estudio y también estaba cegado el lector central, no sabía si el paciente estaba en la rama de tratamiento de ustekinumab o de risankizumab y estas eran las cosas que no sabía ni el CDAI que tenía ni la rama de tratamiento a la que estaba asignado. Pero el médico sí sabía qué rama de tratamiento percibía el paciente. Y otra de las características del estudio, a diferencia, una de las características que también tenéis que tener en cuenta es que todos los pacientes que entraron habían fracasado anti-TNF, por lo menos a un anti-TNF. Y no se podía hacer intensificaciones del tratamiento ni en una rama ni en la otra. Siguiente punto en el que creo que debemos hacer otra reflexión. Pérdida de pacientes en la rama de tratamiento de ustekinumab. Es llamativa porque alcanzó prácticamente un 27%. Prácticamente un tercio de los pacientes se perdieron. Y no sabemos si los resultados esto tuvo o no que ver. Porque es cierto que en los endpoints del estudio, y tiene diferentes endpoints objetivos, se alcanzaron diferencias significativas a favor de risankizumab. Mirar los motivos por el que los pacientes abandonaron el tratamiento. Pues lo podéis ver por efectos adversos, un 4,3%, y por propia decisión del paciente, por pérdida de eficacia, ¿no? Había un 13%, y por la propia decisión del paciente prácticamente un 6%, que decidieron los pacientes que no querían seguir en el estudio. Bien, y estos son los principales resultados que son significativos. En esa primera parte también del estudio también hay que recordar cómo ese es un estudio que en su primera parte es de no inferioridad y en la segunda parte es de superioridad. En el endpoint principal entraron, por lo tanto, la mitad de todos los pacientes, ¿vale? Y, como os digo, tanto en el endpoint de la remisión clínica como de la remisión endoscópica se alcanzaron estas diferencias significativas. Y os pongo ahí también el porcentaje de pacientes que llevaban corticoides basales y que había un 23% que habían recibido más de un fármaco anti-TNF. Después, en cuanto al perfil de seguridad, aquí no podemos decir nada más que no se observaron diferencias en cuanto a los efectos adversos globales, a los graves, a los que llevaron a la discontinuación de tratamiento, todas esas cosas que te aburren soberanamente. Te aburren cuando van bien, es decir, hay otros fármacos que tenemos que tener cuidado. No, efectivamente, que hay que leerlo con mucho detalle, pero es verdad, están en porcentaje, otras veces se dan por efectos, por año, pero están aquí en porcentaje. Y bueno, y con esto, y creo que hemos hecho un repaso bastante extenso, llegamos al final para dejar un tiempo aproximadamente de un cuarto de hora que va a ser lo más interesante para que nos podáis hacer todas las dudas, sugerencias, comentarios que os parezcan oportunos. Pero nosotros, para concluir, pues nada, yo en estos colores estamos definiendo las características, las bondades del fármaco que todos vosotros conocéis muy bien, como es, y lo hemos abarcado, yo creo, a lo largo de todos estos minutos, ha sido la rapidez de acción del fármaco, la duración de la eficacia, el perfil de seguridad buenísimo, absolutamente consistente en el tiempo, una dosis conveniente por esa administración subcutánea a cada 8 semanas, incluso para algunos pacientes como para mi paciente son 4 veces al año, y la consecución de una remisión profunda. Así que, nada, nosotros estamos abiertos a cualquier pregunta. La encuesta. Sí, bueno, esto yo lo iba a hacer después de la discusión, pero sí, os recuerdo que después de que terminemos el simposio, por favor, os agradeceríamos muchísimo que contestéis la encuesta de satisfacción, que siempre es muy importante para mejorar. Así que, cuando queráis. Empezamos con las preguntas y... Nos sentamos aquí. Muchas gracias y los felicito por tan buena ponencia. Una duda que siempre he tenido, parece ser ya un inconveniente que el paciente haya estado con anti-TNF por la menor respuesta que queremos usar con el siguiente biológico.
pero el infliximab sigue teniendo un lugar muy importante dentro del arsenal, sobre todo el paciente que falló esteroides y necesitamos una terapia de rescate, y finalmente el infliximab saca al paciente del problema. Y habitualmente nos seguimos con el infliximab el resto del tiempo hasta que pierde la respuesta, hizo autoanticuerpos y ya nos tenemos que pasar a otro biológico. ¿Hay algún estudio que demuestre que antes de que vaya a llegar esa falla, el infliximab, pudiera haber un cambio con el ustekinumab o con otro biológico nuevo antes de que forme autoanticuerpos? Porque yo no sé si estos autoanticuerpos están influyendo en la falta de respuesta al nuevo biológico. ¿Sería bueno cambiarlo antes de tiempo, antes de que falle? No, porque se supone que el paciente que está con ese tratamiento y está respondiendo está bien, no hay motivo para hacer un cambio en esa circunstancia. Pero si te vas a ver el porcentaje de pacientes que han fracasado, o sea, lo que ponía es, la palabra no es fracaso anti-TNF, la palabra o el grupo es biológico naive o no. En este caso, en este estudio era anti-TNF naive o no. Y no solo están los pacientes que han tenido una pérdida de respuesta, están pacientes también que abandonaron el tratamiento porque han tenido un efecto secundario. Ese no es un paciente que no estuviera respondiendo. O sea, que las tasas están incluyendo a todos, a los no respondedores primarios, a los no respondedores secundarios y también a los que suspendieron el tratamiento por un efecto adverso. Y todo eso conforma ese porcentaje de pacientes que se llaman no bio-naive o anti-TNF exposed. Pero la respuesta es que no, que si un paciente está respondiendo, no se le debe quitar el tratamiento. Sí, yo quizá, a lo mejor, un poco lo que te refieres, que también sí que ahora parece que hay algunos datos, como los pacientes que tienen mutaciones del HLA, ¿no?, que se han presentado, que hemos trabajado nosotros en GTECU con los datos, no pusimos los datos, pero se presentaron en la ECO, el doctor Guardiola presentó los datos del estudio de RAE donde se veía que los pacientes que tenían estas mutaciones HLA, que son DQA105. ¿sí? Entonces estos pacientes sí que se veía que iban a tener un mayor riesgo de perder respuesta. Y esto mismo se midió si estos pacientes lo tenían con Estelara y se vio que no. Digo, por poner algún tipo de factor predictivo para poder utilizar en un paciente naïf con más garantía, sabiendo que va a perder menos respuesta que un paciente cuando pongas un fármaco anti-TNF. Allí, Cristian. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, nada más en continuidad por precisamente todos los efectos benéficos y la seguridad de la molécula. Ahorita el hot point también, en el paciente que a veces no alcanza la remisión durante el mantenimiento, ¿hasta qué dosis de intensificación se siente seguro de darle al paciente antes de tomar la decisión de cambiar de molécula para no perder esto? Cristian ha estado conmigo en mi hospital, o sea que sabe hasta qué dosis. Yo contesto rápido, sabes que 4 semanas es lo que hace. En algunos casos hemos utilizado las reinducciones intravenosas, sobre todo las utilizo yo en enfermedad perianal, que es donde me gusta más. Pero yo creo que 4 semanas, como siempre digo, cuando optimizas un fármaco, es con la idea después, si va bien, de desoptimizar, de volver a la dosis esperada. Pero yo lo máximo que hago, ¿por qué? Porque no tenemos un modelo de niveles como puede haber con el infliximab. Pero Ana, no sé qué opinas tú. Yo, en mi práctica clínica, hasta 6 miligramos por kilogramo cada 4 semanas. Ese es el tope. Pero he tenido pacientes de otra manera cuando empezamos, que se utilizaba por vía subcutánea. He tenido pacientes con 90 cada 2, cada 3. Un paciente que tenía una situación era una colitis indeterminada, venía de otro centro en una situación muy mala y llegamos a tener un momento de máxima intensificación que se lo puse 90 cada 3 y cada 2 semanas y luego pude desintensificarlo y ahora mismo está con 90 cada 4 y persiste muchos años después en tratamiento también. También es un paciente muy joven que se parece en una situación distinta. Él sí que estaba expuesto anti-TNF durante un periodo más largo de tiempo, pero en el sentido de remisión profunda se parece a la otra paciente que he contado. Yo no sé, además, si mientras la gente piensa, que tenemos todavía 10 minutitos de preguntas, yo quiero hacer un comentario. Es cierto que, bueno, pues has presentado los datos del sequence, pero ahora en la ECO se han presentado datos de otra head-to-head con otra antiinterleuquina 23, mirikizumab, el estudio de VIVID, en que un head-to-head cerrado, no abierto,
no había diferencias, ¿no? Con respecto a ustekinumab, ¿no? Es interesante, es sí. interesante hablar de esto. Yo creo que muchos de los que habéis estado allí, sabéis que Manu hace referencia a los estudios VIVID. Aquí lo que tienen es una rama comparadora de tratamiento. Aparte, tienen el estudio frente a placebo, y otro de los VIVID lo que hace es que pone una rama de ustekinumab como comparador. Y los resultados, la verdad es que son bastante distintos, y son pacientes con enfermedad de Crohn moderada grave, pero ese estudio sí que es doble ciego, randomizado, controlado, es decir, doble ciego, doble dummy. Es que ni el paciente ni el médico sabe en qué rama de tratamiento está asignado. Y aquí no hay diferencias en el endpoint principal entre cuando se compara, en el VIVID que compara ustekinumab con mirikizumab en enfermedad de Crohn. No la hay, ni tampoco la hay en los datos endoscópicos. Y realmente los datos que se tienen, el porcentaje de pacientes es realmente diferente. Las tasas de respuesta prácticamente doblan, en la rama de ustekinumab doblan a lo que hemos visto en el estudio Sequence. La verdad es que es curioso. ¿Tenéis más preguntas? Sí, hay alguien una pregunta. Sí, quería preguntar si es que tienen experiencia en el rescate de pacientes usando de fase de mantenimiento ustekinumab endovenoso. Ustekinumab, combinación. Es decir, no, endovenoso en el sentido de que pierden respuesta, y una manera de rescatarlo es pasarse a endovenoso. Sí, lo hemos comentado. Sí que tenemos algunos pacientes que vemos que sobre todo pues, que no responden con la optimización a 4 semanas, pero yo lo utilizo siempre con ese que no me responde a las 4 semanas, cuando utilizo el endovenoso. Y yo también soy de mantener la dosis por peso, porque hay gente que utiliza un vial endovenoso. Yo utilizo, como tú también, la dosis de 2, 3 viales según lo que responda por peso. Es cierto que bueno, son pacientes multirefractarios, probablemente no es la manera ideal de utilizarlo, probablemente no, pero hay pacientes que es cierto que responden y te lo cuentan, y ya digo, no sé, yo tengo más sobre todo y en la serie de colitis que presenté también teníamos allí varios de esos. Si hay pacientes que no van bien con 90 miligramos subcutáneos cada 4 semanas, que es lo que estás preguntando, ese tipo de intensificación no ha conseguido que estén en remisión, y sin embargo sí que están bien con 130 miligramos intravenosos cada 4 semanas. Y todo dependerá también de lo que decimos, de que el hospital, la farmacia, todo permita que el paciente haga tratamiento de mantenimiento intravenoso. Pero sí, hay pacientes. Y hay series que recogen la eficacia de la utilización de ustekinumab intravenoso como mantenimiento, que es lo que preguntabas. Sí. El doctor Zamayo. Sí, hola, doctor Zamayo, Guatemala. 2 preguntas. Uno, el caso clínico que presentaste de la paciente de 18 años. Si esta había tenido 14 años o 13, ¿le das ustekinumab también al final? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuándo justifican terapia combinada de ustekinumab con otro biológico? Vale. La primera pregunta que me decías, porque ella empezó... En pediatría, alguien de 14 años, 13 años, ¿o si utilizas Stelara también como terapia de rescate después de una falla terapéutica anti-TNF o no? Sí, y de hecho, o sea, nosotros trabajamos conjuntamente con los pediatras de nuestro hospital que llevan enfermedad inflamatoria, que son pediatras de gastroenterología, que tienen una población mucho más pequeña de pacientes que la que nosotros, lógicamente, manejamos. Y sí hay ya muchos pacientes en tratamiento con ustekinumab después de fallo de anti-TNF. Y la combinada, pero sí que se contestó yo. Realmente pocos pacientes, básicamente pacientes con manifestaciones extraintestinales articulares que llevasen previamente sobre todo metotrexato para el control de estas manifestaciones, y esto sí que alguno ha persistido con el tratamiento, pero en combinación, es que yo prácticamente en combinación con azatioprina no tengo ningún paciente. Yo te refieres a combinación de 2 biológicos. Entonces, perdón. Yo te voy a contar un poquito. De... Te voy a comentar un poquillo mi teoría de la combinación. Yo creo que la combinación se habla mucho, pero no es la solución que va a curar la inflamatoria. Yo creo que muchas veces estamos desesperados y tenemos que utilizar lo que tenemos, lo que podemos. Entonces, ahí sí que me preocupa la seguridad en la combinación. Entonces, yo siempre combino un fármaco seguro, es decir, un ustekinumab, un vedolizumab, con otro, por ejemplo, no combino un JAK con un anti-TNF, yo personalmente, pero es un poco lo que hago, siempre suelo combinar. Y es cierto que ustekinumab lo tengo en varias combinaciones, más en Crohn que en colitis. En colitis, en algún caso grave, sí que lo tengo combinado con infliximab. Mi gran problema de combinación, ¿sabes cuál es? La dosis.
porque muchos de los pacientes que combino ya los tengo optimizados previamente. Entonces, claro, es una combinación mucho más costosa de dinero e incluso pues para el paciente. Porque yo algunos tengo combinados con cada 4 semanas con ustekinumab y 10 miligramos de infliximab. Y entonces, yo creo que es algo que se puede utilizar, y mi consejo es utilizar por lo menos una de las dos partes seguras. Es que te entendí sobre otro tipo de combinación. Yo sí lo utilizo también en combinación y exactamente igual que dice Manu, a mí los fármacos que me gustan para la combinación son los fármacos seguros. Estos se pueden combinar si efectivamente había algo de respuesta, porque lógicamente mantienes ese y añades otro porque la respuesta no es completa, pero algo ha tenido que hacer. Si no, mantener el tratamiento y añadir otro es someter al paciente a más riesgos y más coste económico. Entonces, tanto vedolizumab como ustekinumab son fármacos buenos. Ahora tenemos recientemente una paciente que tenía psoriasis y se ha hecho una combinación con ustekinumab, o sea, se ha mantenido el ustekinumab y es que no recuerdo ahora exactamente cuál es el otro fármaco con el que se ha combinado, pero son ideales para combinación por su perfil de seguridad, tanto Vedo como usted. Sí, buenas tardes, Jordi Alonso de Cuba. Una pregunta, en el caso de la enfermedad perianal, que es el talón de Aquiles de la enfermedad de Crohn, la experiencia siempre ha sido recomendada, lo ideal son los anti-TNF con los inmunomoduladores. En el caso de su experiencia con el ustekinumab, ¿ha podido pasar pacientes que usaban anti-TNF y usaban ustekinumab? ¿Se ha podido reducir la dosis, como el caso de la doctora Ana, en el caso de la paciente que se lo ponía cada 8 semanas, después se lo pudo extender cada 12 semanas? ¿Y por qué tiempo? Sabemos que tenemos poco tiempo del uso del ustekinumab, no es el caso del anti-TNF, donde hay varios estudios que reportan que cuando se logra intentar retirar el fármaco, la actividad de la enfermedad perianal comienza. ¿Qué experiencia tiene al respecto? ¿Nos puede dar, doctor Barreiro? A mí ese escenario del que hablas, de la perianal, no me parecería el escenario en absoluto para hacer esa extensión que por esas circunstancias de una enfermedad luminal como ella tenía y por esa remisión tan profunda y por empezar a utilizarlo, porque una sola dosis de adalimumab y ya se cambió por la reacción cutánea sistémica que tuvo, se cambió ya a ustekinumab, es un caso muy diferente. Yo para una perianal nunca lo pondría cada 12 semanas y probablemente sería un paciente que incluso igual, si a lo mejor le va fenomenal y se puede quedar con 90 cada 8, pero probablemente sería un paciente que llevaría un esquema más corto de tratamiento. Yo en mi práctica clínica, en la perianal empiezo con infliximab combinado, siempre, y los datos que hay de ustekinumab versus adalimumab son todos de estudios indirectos, ¿no? Porque no hay un ensayo comparativo, pero en general son más robustos en ese tipo de pacientes los datos con ustekinumab. Ya no sé si por la inmunogenicidad de un segundo anti-TNF, porque estamos hablando de utilizarlo después. Y yo en mi práctica clínica es el que utilizo, ustekinumab. Ahora ya están llegando pues las nuevas moléculas, que a lo mejor sí que te digo dentro de unos meses que utilizo más otro fármaco, ¿no? Pero es el que más utilizo. Pero también mi experiencia es que al igual que nos pasa con el infliximab, que es donde también damos dosis más altas, niveles más altos, pues yo tengo un poco la experiencia con eso. Y yo no soy capaz de desintensificar tampoco. Y yo creo que Alicia... Espera un segundo, que no te oímos. Espera, que es la última pregunta. No, que yo también tengo un paciente que está en tratamiento endovenoso con mantenimiento por dosis por kilo de peso, y lo que me llamó la atención es que además de la manifestación intestinal, mejoró una manifestación extraintestinal periférica, una artritis de rodilla. Lo que pasa que ahora ha hecho una fístula perianal que hasta el momento es chiquita. Si progresa, ahí sí que ya no sé qué voy a hacer. Lo que decíamos, ese es el límite, ¿no?, de dosis del tratamiento, claro. Habrá que ver, a ver si tiene suerte y con el manejo quirúrgico combinado con el tratamiento se consigue controlar. Bueno, pues yo creo que como Pimpinela se acaba el concierto, no hay bises, pero ahora tenéis que entrar y venir a nuestro simposio de GTQ que empieza en breve, donde seguro que os comentaremos cosas muy interesantes. Muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Ahí.